Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. La era de la sabiduría, la era de la ignorancia, la época de la fe, la época de la incredulidad. Era la temporada de la luz, era la temporada de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Así comienza esta historia de dos ciudades, de mi amigo Charles Dickens, y con esas líneas comenzamos el segundo programa de Games and Metal, porque este año se conmemora su natalicio número 200. Bueno, les comentaba que este libro, de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, es una novela publicada en el año de 1859 y que está ambientada precisamente en la época de la Revolución Francesa. Por eso mismo la canción con la que comenzamos el programa es una canción de Rush que se llama precisamente Bastille Day, en la cual nos están platicando cómo fue ese momento crítico en la historia en la que todo el pueblo se levanta en armas y marcan el inicio de este gran fenómeno que transformó la sociedad francesa, tomando la Bastilla, que era muy emblemática. Y vaya, en esta canción captura toda la vibra que estaba pues finalmente impulsando a la gente a tomar estas acciones un poquito más drásticas luego de muchas décadas de abusos y demás. Y bueno, ocurre que en esta novela de Dickens hay un capítulo en el cual se describe precisamente toda esta acción, y me atrevo, si ustedes me lo permiten, a recitarles una línea que me parece a mí muy desgarradora, y dice lo siguiente: aunque muy pobres y extenuadas, las mujeres también iban marchando, armadas con distintas cosas que había en sus escuálidos hogares, pero todas ellas armadas por igual, con hambre y con venganza. Y vaya, en esta novela la resurrección es un tema muy importante y muy recurrente, tanto en un sentido figurado como en un sentido real. Les voy a comentar, por ejemplo, uno de los personajes principales es un señor llamado el Doctor Manette. Efectivamente, él era un doctor, solo que este doctor permaneció preso en la Bastilla por 18 años, y el crimen por el cual él estuvo preso fue precisamente que salvó la vida de una joven muchacha que había sido víctima del abuso de unos aristócratas. Y es así que cuando se toma la Bastilla se liberan a todos los prisioneros, y a este señor en particular, pues él gozaba de todo el aprecio de la gente porque fue una persona muy noble y siempre procuró finalmente brindar sus servicios para que la gente pobre de Francia pues estuviera un poquito mejor, lo cual estos aristócratas encontraron como fuera de lugar dentro de su régimen. Y es así que cuando a él lo liberan y lo tratan de reintegrar a una vida con su familia, él definitivamente se encuentra como incapacitado por todos los recuerdos y por toda la tortura que él sufrió. Y es así que este tema de la resurrección se vuelve a través de él y a partir de él una temática que empieza como a afectar a todos los personajes que de una u otra manera están padeciendo un proceso similar, porque es derrocar un régimen y tratar de instaurar un nuevo orden. Es un proceso terrible y no cualquiera estaba listo para pues comenzar una etapa nueva, ¿no? en estas circunstancias. Otro de los personajes importantes dentro de la novela de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, es un señor que se llamaba Jerry Cruncher. Jerry era un mensajero de un banco en Londres que tenía un segundo empleo, un poco, pero que desarrollaba de manera furtiva, porque no era un empleo precisamente muy bien visto, y él se dedicaba por las noches a ir a los cementerios y a exhumar cadáveres, entre más frescos mejor, y lo hacía con el fin de vender estos cuerpos a las escuelas de medicina, que era una práctica, parece, pues bastante común en aquellos años, más no porque fuera común, era precisamente pues aceptada, ¿no? Y ocurre que esto se tenía que hacer porque las leyes todavía no permitían que se hiciese estudios sobre cuerpos que habían sido enterrados, a menos que fueran de criminales condenados precisamente a ser diseccionados una vez ahorcados. Y ocurre que Jerry Cruncher es entonces lo que en esta época llamaban un body snatcher, y es así que el tema de la resurrección que les mencionaba se vuelve a presentar a través de este personaje que les encuentra un uso finalmente a los cadáveres. Y el tema de los body snatchers, que en este caso forma parte de una subtrama en la novela de Dickens, es retomado más adelante por otro amigo mío llamado Robert Louis Stevenson. También ya murió, desafortunadamente no lo pudimos invitar al programa, pero Stevenson escribe un cuento corto que se llama precisamente Body Snatcher, del cual hay una adaptación en cine por parte
un señor llamado Boris Karloff, que muy popular. Él apareció en muchísimas películas de terror. En este cuento de Stevenson, y que igualmente es la trama de la película con Boris Karloff, la idea es precisamente que un doctor que está desarrollando estudios para una escuela de anatomía en Edimburgo, al encontrar que el abastecimiento de cadáveres es muy poco y vaya, no es suficiente para la demanda de estudiantes, pues contrata a un par de doctores con una moral pues bastante depravada, que al no encontrar suficientes cadáveres de manera legal, pues optan por empezar a asesinar a vagabundos y borrachos, y esto deriva en pues una oleada de miedo, y bueno, finalmente ocurre que bueno, los aprenden y se acaba la carrera de este doctor. Y regresando también a esto de los body snatchers, ocurre que en la literatura hubieron algunos también famosísimos, como fue quizá el doctor Victor Frankenstein de la novela de Mary Shelley, quizá es el más emblemático. Y de hecho de esta novela, de este personaje, pues se inspiró otro gran escritor norteamericano en este caso, conocido como Howard Phillips Lovecraft. Y este señor tiene dos cuentos en los cuales es un body snatcher el principal protagonista. El primer caso que me llega a la mente que les quiero platicar se llamó El caso de Charles Dexter Ward, que es una novela corta de Lovecraft, en la cual ocurre que había un nigromante llamado Joseph Curwen. Nigromante es aquel que invoca espíritus de los muertos y los hace platicar y les extrae secretos y hace experimentos, ¿no? Y de hecho eso me remite a mí a una canción de Rush, del mismo disco del que escuchamos la primera canción en este programa. La canción se llama Necromancer, y pues vaya, queda muy atinada para describir a este señor Joseph Curwen, porque ocurre que este hombre es quemado en la hoguera por haber practicado varios sacrificios. Y entonces cuando lo están quemando, bueno, él maldice a todo el pueblo. Y un siglo después, pues su alma se posesiona de su tataranieto, y es así como reanuda sus estudios y sus experimentos. Un cuento de verdad increíble por parte de Lovecraft, con mucha intriga, mucho suspenso, y pues sí, una serie de giros en la historia que los van a mantener prensados de las páginas. Y otro cuento también de Lovecraft que habla de un body snatcher se llama Herbert West Reanimator, y este sí está un poquito más apegado a la novela de Shelley, porque en este cuento hay un doctor que engendra zombies. Este doctor tenía unas ideas bastante curiosas respecto al cuerpo humano y pensaba que el cuerpo humano era como una máquina, y que con que tuviese un impulso podía reactivarse aún después de fallecer la persona. Y entonces empieza a realizar experimentos inyectando una pócima que él mismo desarrolla, tratando de que varias personas vuelvan a la vida, y son experimentos fallidos. De pronto empieza incluso a tratar de reanimar únicamente miembros mutilados. Y vaya, también en este cuento pues hay un poco de misterio, hay algo de terror y un poco de filosofía también detrás de todos los experimentos. Y bueno, yo me atreví a sugerir en Stargazer, cuando hablo de la obra de Lovecraft, que de este cuento de él es de donde surge todo el concepto de lo que fue Resident Evil, porque en el cuento al final muchos de estos experimentos, bueno, sí vuelven a la vida y van a cobrar venganza contra el creador. Y en efecto, como el zombie que ya todos conocemos, eran seres salvajes un tanto torpes y lentos. Entonces pues está el precursor de lo que fue toda esta fiebre por los zombies. Y de hecho de Resident Evil, como quizá algunos nos ha tocado ver, no nada más ha habido juegos, sino que surgieron varias novelas partiendo de los juegos, y se han hecho películas, series animadas y bueno, una infinidad de juegos en varias consolas. Y bueno, Resident Evil es considerado quizá el juego más representativo dentro del género de survival horror, dentro del cual a su vez hay otros títulos que finalmente son también muy taquilleros. Uno de ellos es Silent Hill, que corresponde al nombre de un pueblo con una historia sumamente bizarra y compleja de criaturas e incidentes sobrenaturales, en el cual me parece que los personajes saltan de una dimensión a otra, y es así como se van complicando las tramas, y bueno, un misterio tremendo por ahí,
una ambientación también muy lúgubre. Y vaya, pues es un gran juego, del cual igualmente han habido pues varias secuelas. Otro juego dentro de este mismo género es Fatal Frame, donde el personaje se llama Miku Hinazaki. Y Miku Hinazaki explora una mansión armada únicamente con una cámara fotográfica para atrapar a los espíritus que la acechan. Un juego también espeluznante. Yo he de admitir que con todo y que soy fan de Motorhead, el juego me asusta y procuro evitarlo. Y otro juego también que a mí me gustó bastante, porque era un poquito distinto, se llamó Dino Crisis, en el cual los experimentos de un doctor llamado Edward Kirk traen dinosaurios de vuelta a una isla, y un grupo de agentes es enviado a investigarlos y erradicarlos. De hecho, este juego a mí me recuerda un poquito a la novela de Herbert George Wells llamada La isla del Dr. Moreau, en la cual, en un caso que no estén muy familiarizados con la historia, les comento que en esta novela el personaje se llama Edward Pendrick, es rescatado de un naufragio en medio del océano y es llevado a una isla infestada con grotescas criaturas que son el resultado de las investigaciones de un tal Dr. Moreau. Y en el laboratorio de este doctor, apropiadamente denominado la Casa del Dolor, este científico loco y desamparado acopla miembros animales a humanos y viceversa, suprimiendo sus instintos salvajes valiéndose de un rígido sistema basado en el terror, pero un accidente quebranta la armonía en su colonia de bestias. Esto último lo extraje precisamente de Stargazer, donde en un capítulo se hace una reseña muy breve de algunos cuentos de terror. Y el caso es entonces como la literatura y los juegos están unidos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Así que los invitamos a conocer estos juegos en caso de que todavía no hayan tenido la oportunidad. Y bueno, pues les advertimos que pueden volverse adictos porque son de verdad increíbles. Bueno, y hablando del género de survival horror, el juego que es considerado pionero es uno llamado Alone in the Dark, que se estrenó en el 92, precisamente era para computadora en aquel entonces, en CD. Y hablando de Alone in the Dark, hay una canción de Testament que se llama exactamente así, de su primer disco. Y de verdad que es una gran canción, aunque no tiene nada que ver con el juego, quería mencionarlo porque me acordé. Y bueno, en este juego de Alone in the Dark retoma muchos elementos de la obra de Lovecraft. Por ejemplo, el protagonista de Alone in the Dark investiga cierta casa abandonada, y según creía la gente, una casa embrujada, donde el dueño se suicidó. Y ya que se hace toda la investigación y todo, bueno, resulta que se suicidó para evitar que el espíritu de un ocultista que había construido esa casa y que había extendido su vida por medio de rituales malignos un siglo atrás, va a ocupar el cuerpo de este hombre, y por ello se suicida el dueño, vaya. Y entonces el espíritu trata de tomar el cuerpo del invasor de la casa. Entonces toda la historia transcurre en que está investigando, buscando en un ático, buscando un piano para no recuerdo qué asunto de la propiedad, y es así como empieza a dar con varias pistas, con varias cartas, con varios objetos, y se va relatando toda esta historia. El juego, pese a que era en computadora y eran unas animaciones con polígonos bastante sencillos, pues tenía un elemento importante de suspenso, que es el que volvió a este juego pues el pionero, ¿no? Y del cual también se hicieron varias secuelas, incluso hay película. Y pues es definitivamente el que dio pie a toda la industria de juegos de survival horror. Y vaya, pues para cerrar este segundo programa de Games and Metal, queremos hacerlo rindiendo un tributo rocker a nuestro amigo Charles Dickens. Y qué mejor forma que con una canción de una banda que toma su nombre precisamente de un personaje de Charles. La banda se llama Uriah Heep y el nombre de la banda corresponde a un personaje de la novela David Copperfield. Y la canción que elegimos para cerrar este programa, curiosamente, se llama Lady in Black. Así que nos estamos viendo en el próximo episodio de Games and Metal, y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me. From a fight I could not win.